13, lección 13 para el 29 de marzo del año 2025. El tiempo vuela, el tiempo desaparece, ¿sabes? Y tenemos que usar bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Vamos al título de la lección de esta semana. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor y la justicia, aspectos inseparables del carácter de Dios, son la base de su sagrada ley. Y su ley no tiene nada que ver con injusticia, ni con abuso, ni con que el hecho de que Dios sea un dictador que estableció una ley que los seres humanos tienen que cumplir. Y ay del hombre que no cumpla porque va a sufrir las consecuencias. No es nada de eso. La ley es un cerco protector de amor en torno al hombre, para protegerlo, para defenderlo, para que no se hiera, para que no caiga, para que no destruya su familia. El amor la ley es una expresión del amor de Dios. Vamos a la primera parte hablando de la ley del amor. No existe ley sin amor, pero el amor sin la ley sería apenas un concepto romántico alejado completamente de la realidad. Palabras, solo palabras. ¿Cómo sería si un esposo le dice a la esposa, yo te amo, yo por ti sería capaz de atravesar el océano Atlántico nadando? Pero cuando a las 3 de la mañana la esposa está con dolores terribles, no puede dormir, el esposo dice, tengo que levantarme, llevarte al hospital. ¿Qué amor es ese? Amor de palabras. No, el amor es realidad. El amor, el concepto maravilloso del amor, que puede ser poesía, pueden ser flores, chocolates, bombones, lo que tú quieras. El amor, finalmente, solo es válido cuando entra en la vida práctica, entra en la vida real. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya hablamos de esto en la lección de la semana pasada. Toda la enseñanza bíblica podría resumirse apenas a estos dos conceptos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ese tu prójimo, el primer prójimo que tienes es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, es tu familia. Pero no se queda ahí, porque eso sería un egoísmo familiar. Hay prójimos en tu vecindario. Hay prójimos en el edificio donde vives. Hay prójimos en tu barrio. Hay prójimos en tu ciudad y hay prójimos en el mundo entero. Yo mando una ofrenda pequeña, relativamente pequeña, para un programa de beneficencia en el África. ¿Por qué? Yo no conozco a las personas allá, pero sé que hay necesidad, entonces, además de cuidar de mi familia, de poder extender la mano a los que puedo ayudar, que están a mi alrededor, puedo también ayudar con un grano de arena para personas que están lejos de mí, porque ese es el plan divino. Entonces, ayudar a otros, extender la mano, tratar bien, con respeto, con consideración a otras personas, ¿es un mandamiento o no? ¿Es parte de una ley? ¿Es una instrucción? ¿Es un consejo? Claro que sí. ¿Y está reñido con el amor? No, al contrario. Es una expresión del amor. Porque el amor sin ley es letra vacía y muerta. Pero la ley sin amor, pues sería el capricho de un dictador abusivo que no ama al pueblo, al contrario, quiere esclavizarlo, humillarlo, tenerlo siempre a su servicio. Y Dios no es así, porque Dios es amor. Pero el hecho de ser amor Él no deja de ser justicia por ser amor. Vamos a la segunda parte de este estudio. La ley es santa, justa y buena.
Analicemos estas tres palabras, santa, justa y buena. Pero primero vamos a leer el texto. Y este texto bíblico que Pablo escribió a los romanos fue escrito entre los años 55 al 57 después de Cristo. O sea, casi 20 años después de la crucifixión de Jesús. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice Romanos 7, 7 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Mira, Pablo está hablando 20 años después de la muerte de Cristo y pregunta, ¿la ley es pecado? Quiere decir que había ley. No había dejado de haber ley. La ley no había sido clavada en la cruz del Calvario. Porque 20 años después de la crucifixión, Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? Y él mismo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué ley es la que dice no codiciarás? La ley de los 10 mandamientos. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que esta ley acabó en la cruz del Calvario? Si Pablo, 20 años después de la cruz, dice que él no sabría lo que es el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Quiere decir que para Pablo, 20 años después de la muerte de Cristo, la ley continuaba en vigencia. Pero vamos a leer el versículo 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, quiere decir, el pecado, como el mandamiento no codiciarás. Si no dijera no codiciarás, yo no sabría que la codicia es pecado. Pero ahora viene la codicia, que es el pecado, porque está escrito no codiciarás. Eso es lo que dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaría muerto. Quiere decir, si no hubiera pecado, yo no sabría que la codicia es pecado. Y por lo tanto, no habría pecado. Es simple lo que Pablo está diciendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir, la ley trajo luz a mi vida. Y me di cuenta que yo que pensaba que estaba vivo, estaba muerto en realidad. Porque a la luz de las instrucciones divinas, mi vida estaba lejos de ser el ideal. Y sigo leyendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No es que el mandamiento te trae muerte. El mandamiento que era vida, al desobediente le trae la muerte. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando aquí de que cuando llega la instrucción divina y tú no la obedeces, pues la consecuencia es la muerte. Pero no es que la ley te mató, es el pecado que te mató. Pero la ley te trajo a la luz. Entendiste que si hay ley, está en la instrucción divina, y si tú no obedeces la instrucción divina, pues te introduces al territorio de la muerte. Sigo leyendo. De manera que la ley, a la verdad, es santa. 20 años después de la muerte de Cristo, la ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo porque viene de un Dios justo. Y bueno porque viene de un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso. Y por todo eso, la ley es santa. Oh querido, este computador que tengo en la mano, o esta computadora, como dice en español, es una computadora cualquiera. Yo la puedo tirar al suelo, me compro otra. Pero si Dios viene y santifica la computadora, yo tengo que tener mucho respeto porque esto es santo. No toques lo que es santo. Y si Pablo dice, 20 años después de la muerte de Cristo, que la ley es santa, piensa 2 veces antes de tocarla.
antes de decir que ya no existe, que ya no vale. Esto es serio para pensar. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el título de la ley y la gracia. Oh, querido, la enseñanza bíblica es clara. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. En la salvación obrada por Cristo a través de su gracia, por su muerte en la cruz del Calvario, no hay un hilo de participación humana. Por favor, para salvarte, tú como ser humano no puedes hacer nada, porque hasta las cosas buenas que tú puedas hacer están manchadas del egoísmo pecaminoso. Por tanto, el proceso de la salvación es exclusivamente divino y es por gracia. Nadie se salva por obras. No te salvas porque guardas la ley. No te salvas porque cumples el mandamiento. No te salvas ni siquiera porque ayudas al necesitado. No te salvas por obras. La salvación es exclusivamente por gracia. Eso es claro en el capítulo 2 de Efesios. Pero ahora leo lo que dice Salmos 37, versículos 30 y 31. Mira, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando has sido salvo, la ley de Dios, sus instrucciones, sus consejos, entran a tu corazón. Y cuando la ley de Dios está en tu corazón, porque has aceptado la salvación por gracia, tu boca habla cosas justas. Tus ojos miran cosas justas. Pasas a ser una persona bondadosa, amorosa. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Quiere decir, tu vida está en armonía con la palabra de Dios. Eso dice el Antiguo Testamento, porque acabo de leer un salmo. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Y mira lo que dice Hebreos 8:10. Está hablando del pueblo cristiano. Israel ya pasó. Israel ya fue. Ahora estamos hablando de la iglesia cristiana. Estamos hablando de ti y de mí. Y Pablo, que para mí es el autor a los Hebreos, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero ¿cómo con la casa de Israel si la casa de Israel ya pasó? Es con el Israel moderno, el Israel espiritual, es el pueblo cristiano. Dios quiere hacer un pacto contigo, un nuevo pacto, un nuevo pacto. El pacto antiguo ya pasó. Y muchas veces tú piensas, pero si el pacto antiguo ya pasó también la ley, porque era parte del pacto antiguo. Pero ahora Dios quiere hacer un pacto contigo en el Nuevo Testamento. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo? ¿En el pacto nuevo también hay ley? Yo pensaba que en el pacto antiguo estaba la ley, pero en el pacto nuevo no. Pero aquí la palabra de Dios dice que en el pacto nuevo está la ley, porque dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿De quiénes ellos? De los hijos de mi pueblo, de los cristianos. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Escribiré qué? Las leyes. Y seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. Oh querido, ¿tú te consideras parte del pueblo de Dios? Entonces tienes que aceptar a Dios. Y si aceptas a Dios, tienes que aceptar su pacto contigo, el pacto nuevo, el pacto de la gracia. Pero en ese pacto de la gracia, Dios va a escribir sus leyes en tu mente y en tu corazón. Y ahora, renovado y transformado por la gracia, vas a andar siguiendo las instrucciones divinas. ¿Qué instrucciones? Las instrucciones de su palabra, que se resumen en los 10 mandamientos y que se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El amor es el cumplimiento de la ley.
Es por eso que la ley en el Nuevo Testamento es llamada la ley de la libertad. Voy a leer lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Mira, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Dónde están estos mandamientos? En los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y si tú amas a tu hermano, estás cumpliendo la ley. Quiere decir, no vas a robar, no vas a matar, no vas a hurtar. ¿Por qué? Porque amas a tu hermano. Y vuelvo a repetir, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los 4 primeros mandamientos, amor a Dios. Los 6 últimos, amor al prójimo. ¿No quieres nada con los mandamientos? Muy bien. Simplemente ama a Dios y ama al prójimo. Pero ¿cómo sabrás que amas al prójimo si estás robando, si estás mintiendo, si estás matando? ¿Qué amor al prójimo es ese? Pero yo no mato. Entonces, si no matas, estás cumpliendo la ley. No, yo no robo. Entonces, estás cumpliendo la ley. La ley de la gracia, la ley del nuevo pacto, la instrucción divina. Eres salvo por la gracia, pero estás viviendo para Dios. Sigo leyendo. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir, si tú realmente has sido transformado por Dios, has sido salvo por gracia, y tu corazón es un nido de amor, entonces tu vida será una vida de buenas obras. Pero esas buenas obras no sirven para salvarte, porque eres salvo únicamente por la gracia. Esas buenas obras sirven para demostrar que has sido transformado por el amor de Dios. Pero leo ahora Gálatas 5, 13 y 14, para que veas otro texto del Nuevo Testamento. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Ahora, mucha gente sincera piensa, entonces si fuimos llamados a libertad, pues ya no tenemos que guardar mandamientos. Ahora somos de la gracia, somos de la libertad. Sí, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de la libertad. Pero querido, vamos a ver, y entramos ya con esto a la parte final del estudio, lo que dice Santiago, capítulo 2, 8 al 12. Esto es interesantísimo. Santiago es del Nuevo Testamento. Pablo es del Nuevo Testamento. Pablo habla del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Dios escribe la ley en el corazón y en la mente de sus hijos. No necesitan tener una tabla escrita para obedecer. ¿Por qué? Porque Dios ya ha escrito la ley en el corazón. Pero la ley sigue existiendo, solo que está en el corazón. Y la cumples y la guardas y la sigues, porque amas a Dios con tu corazón. Pero mira lo que dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, Santiago le llama aquí a la ley real. Real de rey. La ley que viene del rey. ¿Quién es el rey? El rey del universo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? ¿Por qué ley? Por la ley de Dios. Pero esa ley no existe. ¿Cómo no existe? Aquí está Santiago del Nuevo Testamento. Dice que si tú no amas a tu hermano, si tú haces diferencia entre tus hermanos, entonces eres convicto de pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿dónde dijo no cometerás adulterio? En la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Cristo nos libró. Sí, ¿nos libró de qué? ¿De la ley? No, del pecado. Pero la ley continúa siendo, ahora es una ley de libertad, porque no guardamos la ley por obligación, por miedo del castigo. Guardamos como una expresión de amor a Dios y amor a nuestro prójimo. ¿De qué ley está hablando aquí Santiago? De los 10 mandamientos. Esa es la ley real. Esa es la ley de la libertad. Esa es la ley de la gracia. Esa es la ley del nuevo pacto. Oh, mi amigo, vale la pena estudiar estos asuntos con reflexión. Vale la pena pensar en el amor de Dios. ¡Qué Dios maravilloso! Todo este trimestre, el resumen de las 3 elecciones es lo siguiente. Dios te ama. Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Porque te ama, te perdona. Y porque te ama, te instruye en los caminos de justicia para que no sufras en esta tierra. La ira divina es la expresión de su amor contra el pecado, no contra el pecador. Dios detesta el pecado, ama al pecador, quiere restaurarlo. Pero Dios le dio libertad al ser humano y no lo puede obligar a aceptar su amor. Pero si tú aceptas su amor, aceptarás el nuevo pacto de amor. El corazón es la ley, escrita en tu mente y en tu corazón, y andarás en sus caminos. Tú eres precioso para Dios, como Dios te ama. Gracias por haberme acompañado estos 13 sábados a lo largo del trimestre. Vamos a comenzar la próxima semana una nueva lección. Que Dios te bendiga ricamente. Una vez más alabo el nombre de Dios porque estamos vivos. Muchas gracias porque siempre en los comentarios ustedes dicen, qué bueno, Pastor Bullón, verlo con vida, con salud. Yo también tengo problemas serios de salud. El hecho de que amo a Dios, que vivo para Dios, trabajo para Dios, no es una vacuna contra el mal, contra la enfermedad, ni contra la vejez. Yo estoy disminuyendo completamente mis viajes, cada vez más y más. Ya no viajo, generalmente estoy en casa porque pues ya los años pesan y después de toda la crisis que pasé, no es muy fácil moverme de un lado para otro. Quedarme 10 horas dentro de un avión ya es muy difícil para mí. Pero sigo feliz, escribiendo mucho, produciendo mucho. Estoy escribiendo un devocional que no sé cuándo va a ser publicado, pero titula En Cristo. Estoy agarrando todos los versículos de la Biblia que tienen la expresión en Cristo, en Él, en Jesucristo. Y estoy haciendo un devocional hablando de la vida práctica, de lo que significa Cristo en la vida. Y lo que me motiva es saber que tú estás ahí, escuchando, aprendiendo. Hay tanta gente que quiere aprender, y aprender es crecer. Y qué mejor fuente para aprender que la palabra de Dios. Entonces vamos a la lección número 10 para el 8 de marzo del año 2025. El título de la lección es Las reglas del conflicto. Ya vimos la semana pasada que hay un conflicto entre el bien y el mal. Dios es amor. Dios creó por su amor con libertad a Lucifer. Lucifer se rebeló, engañó a una tercera parte de los ángeles, vino a este mundo, se apoderó del mundo. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, inocentemente caímos en sus engaños, le pasamos el título de propiedad y hoy el diablo de cierta manera se considera, ¿sabes?, dueño de este mundo e interviene y interfiere en los planes divinos. Por eso es que a veces, por más que Dios quiere ayudarte, intervenir en tu vida, no puede, porque el diablo se opone.
Sí, pero Dios no es todopoderoso. Claro que es. Pero justamente eso es lo que vamos a ver en esta lección, que hay reglas que Dios mismo tiene que respetar en ese conflicto entre el bien y el mal. Vamos al primer subtítulo, un ángel demorado. Esto nos lleva a los tiempos de Daniel. Daniel había tenido una visión, pidió a Dios que le revelase la visión. Estaba hasta medio enfermo, preocupado. Señor, quiero entender. Daniel era un hombre sincero, así como tú. Tú quieres entender la palabra de Dios. Muchas veces te arrodillas y le dices, Señor, no entiendo esto, por favor explícame. Y Dios de alguna manera te responde. Agarra la Biblia, toma un verso, reflexiona, estudia, medita. Dios te va a ayudar a través de esa reflexión, de esa meditación, dándote respuestas que tú necesitabas encontrar en la palabra de Dios. Bueno, Daniel estaba preocupado, estaba orando. Y entonces mira lo que dice Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo, ¿quién le dijo a Daniel? El ángel apareció, finalmente apareció, atrasado, pero apareció. Por eso el subtítulo de la lección es un ángel demorado. El ángel apareció. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Interesantísimo aquí. Daniel oró. Antes que la oración terminase, la respuesta ya venía. El ángel venía con la respuesta. Pero apareció, aquí dice, el príncipe del reino de Persia. Pero en realidad, si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que está hablando del diablo. Ese príncipe del reino de Persia era el diablo, que se interpuso en la respuesta de Dios a Daniel. Y lo mantuvo ahí durante 21 días, hasta que apareció Miguel, uno de los principales príncipes. Y yo no voy a tomar tiempo para explicar que Miguel es el Señor Jesucristo. No es mi tema. Hay muchos que no creen, pero hay mucha base bíblica para afirmar que Miguel es el Señor Jesucristo. Él vino a ayudar. Y entonces el ángel pudo liberarse después de 21 días que el diablo estaba interfiriendo. ¿Cuál es la lección espiritual para ti hoy? Muchas veces tú le pides a Dios y antes que tu oración termine, la respuesta viene. Pero tú crees que el diablo se queda tranquilo. El diablo aparece para interferir en los planes divinos, para que la respuesta divina no llegue a tu vida, o para que lo que Dios quiere para ti no suceda. El diablo hace lo que puede, lo que no puede, para interferir. Y eso es lo que hizo con Daniel. Y eso es lo que hace muchas veces contigo. ¿Y para qué? Para llevarte a pensar, no, ¿para qué vale la pena que yo ore? Si Dios nunca me responde. No es que nunca te responde. Es que el príncipe de Persia, el diablo, entre comillas, viene para interferir en los planes divinos. Pero ahora yo sé cuál es la pregunta que está en tu corazón. Pero, pastor, ¿y Dios no es Dios? ¿Va a permitir que el diablo interfiera en sus planes? Entonces, ¿para qué Dios es todopoderoso? Pues vamos a seguir viendo el asunto más adelante. Pero en la segunda parte de este estudio, el autor de la lección nos muestra la figura del diablo como el dragón del Apocalipsis. Y entonces aquí en esta parte vemos que el diablo no es más poderoso que Dios. Y cuando interfieren los planes divinos, no es porque sea más poderoso que Dios. Pero de todas maneras, el diablo tiene autoridad en esta tierra. Una autoridad limitada, pero tiene. Pero por más poder que tenga esta tierra, él no es más poderoso que Dios. Dios es Dios soberano y eterno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Y estando encinta, ¿cuándo la iglesia estuvo encinta? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo como el Redentor del mundo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón es el diablo. Y en su cabeza 7 diademas. No voy a explicar estos detalles de las diademas, de los cuernos y todo, porque ese no es el tema, sino que aparece el diablo, simbolizado por el dragón. Y su cola, ¿por qué digo que este es el diablo? Porque el texto dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí pues está el diablo, Lucifer, que en el cielo engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró a la tierra consigo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y te acuerdas? Cuando Jesús nació, el diablo entró al corazón de Herodes. Herodes firmó el decreto de muerte y los soldados salieron a matar al Señor Jesús. ¿Quién estaba por detrás de todos? El diablo, el dragón. Entonces aquí se está describiendo la fuerza del dragón. Y si tú sigues leyendo todo Apocalipsis 13, vas a ver que ese dragón tiene poder para darle ese poder a otras naciones, especialmente a una nación que va a ser un instrumento diabólico finalmente para perseguir al pueblo de Dios. Vemos también que este poder, este dragón, es adorado por todo el mundo y le da poder también a la bestia. Y toda la gente sigue a la bestia y adora a la bestia. En fin, nuestro tema no es Apocalipsis. Nuestro tema es el hecho de que el diablo existe y tiene poder, es soberano en este mundo. Vuelvo a repetir lo que dije en la lección de la semana pasada. No tiene poder porque él sea el creador. Tiene poder porque nosotros, en la persona de Adán y Eva, le pasamos el título de propiedad para él. Pero este conflicto tiene reglas. Y esas reglas están mejor establecidas, yo creo, en el libro de Job. Job fue atormentado por el diablo. Esto nos lleva a la tercera parte, que es el caso de Job. Existen reglas en ese conflicto universal. Reglas que el diablo tiene que respetar y que Dios por amor respeta. Leo Job 1, 6 al 8. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás Jehová, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, de este texto vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a entender que en el conflicto entre el bien y el mal hay reglas establecidas. En primer lugar, esta escena del texto no muestra un diálogo entre el diablo y Cristo y Dios. No. Es un concilio donde seres no caídos, seres creados de otros planetas están ahí presentes. Inclusive también ángeles. Y el diablo está ahí. No es solamente Dios y el diablo, ¿no? Que Dios le está dando autoridad al diablo para ven aquí haz tus reclamos. No. Dios es un Dios de amor. Y escucha a todos sus hijos, a los buenos y a los malos. Escucha a los hijos buenos, pero si solo escuchase a los hijos buenos sería injusto con el malo, porque el malo, Lucifer ya había acusado a Dios. Dios es arbitrario, es injusto, es cruel. Ahora, no lo deja hablar, peor todavía. Ahora tenía más argumento. Y todos los seres creados estaban participando del concilio. Y entonces veían el conflicto.
Y tal vez se podrían preguntar, realmente Lucifer acusa a Dios de que Dios es arbitrario, que no lo deja hablar, y realmente no lo deja hablar. Entonces, pues el diablo tenía derecho de emitir su opinión. Entonces el texto dice que llegó, el diablo estaba ahí y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de andar por la tierra. ¿Qué hace andando por la tierra? ¿Qué hace? Arruinando la vida de los seres humanos, trayendo tristeza, destrucción a los seres humanos. Y entonces, el segundo asunto que tenemos que entender de este texto es que hay un punto donde se disputa el bien y el mal, donde el conflicto del bien y el mal está concentrado, un punto, y ese punto es el corazón del ser humano. Por eso Dios le dice al enemigo, ¿has visto a mi hijo Job? ¿Has visto a mi hijo Job? En medio de la podredumbre de este mundo, es un hombre justo, recto, un hombre correcto, anda en mis caminos. Tú no dices que nadie puede andar en mis caminos. ¿Viste a mi hijo Job cómo anda en mis caminos? Y el diablo no se queda callado. El diablo inmediatamente retruca, pero retruca con una acusación falsa. Pues le dice, ¿tú crees que Job te sirve de balde? Pero tú le das dinero, le das hacienda, le das hijos, le das familia, le das todo. Así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso y vas a ver si él no te maldice. Ese es el diablo. El diablo desafía y desafía falsamente. ¿Quién era el diablo para entrar en el corazón de Job y leer las intenciones de Job? Dios, que leía las intenciones, sabía que Job lo servía por amor, pero el diablo, que solo acusa, le dice a Dios, no te sirve por amor, te sirve por interés, porque le das todo. Ese es el diablo. Y ahora el pobre Job es tocado por el dolor. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad en esta tierra. Vamos a la tercera sugerencia que sale del texto. Mientras que Dios declara que Job es irreprochable, es perfecto, recto, respetuoso de sus caminos, Satanás afirma que Job solo le sirve por interés. En cuarto lugar, Dios concede a Satanás un cierto poder. Le dice, está bien, tú quieres quitarle. Ahora, mira, aquí hay una cosa interesante. El diablo le dice a Dios, él te sirve por interés, quítale todo lo que tiene. Dios no quita nada, querido. Dios no quita. Si tú lees la historia, no vas a ver que Dios le quitó a Job alguna cosa. Si Dios te quita algo, es lo que te hace sufrir, lo que te hace caer en el pecado, las tendencias, puedes clamar a Dios que Dios te lo quita. Si tú le das permiso, Dios te lo quita. Pero Dios no quita lo que te hace feliz. Pero el diablo va y le quita. Ahora, Dios le da una cierta autoridad. Ahí están las reglas del juego. Tú tienes el título de propiedad de este mundo, le dice implícitamente al diablo. Muy bien, ve y toca, quítale lo que tiene. Pero no toques su vida, hay una regla establecida. Tu poder está limitado. Pero así como tú no puedes tocar tu vida, yo por amor voy a respetar la autoridad momentánea y circunstancial que tienes en esta tierra, porque hiciste caer a Adán y Eva. Toca, quítale lo que quieras a Job, para que tú veas que él no me sirve por interés, él me sirve por amor. Te doy libertad, quítale. Y ahí viene el diablo, pues si le quita el dinero, le quita la hacienda, le quita los hijos, le quita la salud, lo deja con una sarna de la cabeza hasta los pies. Pero en todo momento, Job alaba el nombre de Dios. Jehová me dio, entonces Jehová es dueño de todo lo que tengo. El pobre Job no entiende. Jehová me dio, Jehová me quitó. No, Dios no le quitó nada. Fue el diablo que le quitó. Dios le dio la autorización al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo, pues de cierta manera, como digo, es dueño de este mundo. Él es el gobernante. Esto nos lleva a la cuarta parte. Él es el gobernante temporario de este mundo. Mira lo que dice Juan 12, 31 y 32.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El propio Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Ahí están establecidas las reglas del juego. El diablo tiene poder y es bueno respetar su poder. No entres en su territorio. No te alejes del territorio divino del amor. No entres al territorio de la muerte, territorio del enemigo, del diablo, del príncipe de este mundo. No lo hagas por amor a ti mismo, por amor a tu familia, por amor a Dios. No te atrevas a jugar con el enemigo. Pero Jesús dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré. ¿Atraeré con qué? Con mi amor. Mientras el diablo usa la violencia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento para hacerte maldecir a Dios, Jesús se levanta en la cruz del Calvario para atraerte con su amor. ¡Qué cosa maravillosa! Segunda de Corintios 4:4, ahí Pablo dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de la gente incrédula, de los rebeldes que no quieren saber nada de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene poder. El diablo ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo tiene poder. No juegues con el poder del diablo. Escóndete bajo el poder divino. Y esto nos lleva ya a la última parte. Límites y reglas. Dios concede un poder limitado a Satanás en esta tierra. Pero al mismo tiempo, Dios se limita a sí mismo por respeto a la libertad. Y porque Él es amor y su amor es libertad. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesucristo no dice que en esta tierra no vamos a tener aflicciones. Aflicciones del tiempo presente, de nuestros días, mientras peregrinemos en esta vida, son una realidad de la vida. Aunque tengas a Cristo en tu corazón, el diablo va a venir y te va a atormentar, te va a hacer perderle el empleo, te va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que pierdas la fe en Jesús, para que creas que Dios te ha abandonado. Pero lo que el diablo quiere es que tú te vuelvas contra Dios, como a Job, que maldigas el nombre de Dios. Pero Dios te ha prometido que esto va a durar un tiempo. Por eso David en el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte. No dice, evitaré el valle de la sombra y de la muerte. No, dice, aunque pase por el valle de la sombra y la muerte. Mientras estés en este mundo, vas a pasar muchas veces por el valle de la sombra y la muerte. Pero finalmente llegarás a las aguas mansas y a los pastos verdes. Dios está contigo, querido. Cierra los ojos, clama a Dios. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que derramar tu alma a los pies de Jesucristo, hazlo. Si tienes que decirle, Señor, no entiendo lo que me está pasando. Te amo, te he entregado mi vida, vivo para ti, pero ¿por qué el enemigo me atormenta? Clama, reclama de Dios. Él está a tu lado. Esta tribulación presente es pasajera. Luego vas a ver el sol de un nuevo día. El enemigo finalmente no se va a salir con la suya. Resumiendo, reglas de este conflicto. Dios es dueño del mundo. Nosotros le pasamos el título de propiedad al diablo. El diablo es soberano en esta tierra, pero su poder no es absoluto. Pero Dios, por amor y por
porque su amor es libertad, respeta la autoridad temporal y circunstancial del enemigo en esta tierra. Y es por eso que el enemigo te hace sufrir muchas veces. Pero finalmente el diablo va a tener que rendir cuenta de lo que hizo. Y entonces tú brillarás como una estrella por toda la eternidad. Gloria a Dios. Enfrenta esta semana con valor, con la seguridad de que puede haber problemas, pero no estás solo. El Señor Jesucristo está contigo. Grande abrazo, muchas bendiciones para ti.